En ti esperaré, eres todo lo que tengo. En ti yo confiaré, eres tú mi refugio. Mi esperanza está en mi Salvador. A ti yo clamaré, yo sé que me escuchas. A ti yo iré, yo sé que estás cerca. Mi esperanza está en mi Salvador. Yo tengo un Dios que abrió las aguas del mar, Que con su voz pudo calmar la tempestad. Con su soplo y aliento le dio vida al universo. yo tengo un Dios que con su manto puede sanar Y que a los huesos secos puede restaurar. Dio su vida por mí para que pueda vivir. mi esperanza sin fin. No me angustiaré, eres mi fortaleza. No temeré, eres tú mi ayuda. Mi esperanza está en mi Salvador. A ti te seguiré, muéstrame el camino. Tú eres él, tu amor me sustenta. Mi esperanza está en mi Salvador. Yo tengo un Dios que abrió las aguas del mar, que con su voz pudo calmar la tempestad, que con su soplo y aliento me dio vida al universo. Yo tengo un Dios que con su manto puede sanar, Que a los huesos secos puede restaurar. que dio su vida por mí Para que pueda vivir mi esperanza sin fin. Mi esperanza sin fin. Dichoso aquel que confía en Jehová, como un árbol plantado junto a ríos será, aun en el calor no se secará, aun en el dolor no se angustiará. Dichoso aquel que confía en Jehová, como un árbol plantado junto a ríos será, aun en el calor no se secará, aun en el dolor no se angustiará. En las aguas profundas tú ahí estarás, en la dificultad no me ahogarás. Estás salvo por el fuego, no me llamarás. Eres tú mi Dios y me salvarás. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? El alfa y la omega, el principio y el fin. El que fue, el que es y por siempre será. El que está sentado en majestad, secando el lágrima y dolor. Al que tenga sed le dará de su amor. Sé que vive conmigo y yo vivo con él. De esperanza sin fin yo le adoraré. Mi esperanza está en mi Salvador. Hola, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de iglesia en línea. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Hoy seguimos con nuestra serie del mes Asuntos Cruciales. El tema de hoy, viviendo en un mundo desconocido.
Un mundo atacado por un virus que nos dejó sin un plan, sin saber hacia dónde dirigirnos. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo? Hoy nuestro pastor Enzo nos estará compartiendo un poco sobre este tema. Vamos a verlo. Le damos la más cordial bienvenida. Una vez más, aquí con ustedes, pues deseando enseñar todo aquello que nosotros hemos aprendido. La semana pasada estuvimos hablando sobre asuntos cruciales, que es precisamente el nombre de nuestra serie. Y hablábamos de que 36.000 decisiones tomamos nosotros diariamente, de las cuales por lo menos el 97% son decisiones involuntarias. Solamente unas 96 decisiones diariamente nosotros las tomamos de una manera consciente. Por lo tanto, eso nos ha llevado a entender de que estamos viviendo en un mundo desconocido y debemos tomar algunas decisiones que también son cruciales para el día a día de nuestras vidas. Así que entendemos que en este mundo desconocido hemos conseguido algo sin precedente. Nosotros nunca nos imaginamos lo que nos íbamos a conseguir. Hace un par de horas estuve tratando de caminar y estar en la calle, y verdaderamente fue algo que me provocó cierta inquietud, cierto nerviosismo, porque es una soledad. Igualmente me pasó hace un tiempo, justamente el día 14 de marzo, el día 13 de marzo, estando yo en un aeropuerto, de repente veo un aeropuerto muy transitado que no había nadie, no había prácticamente nadie, y era algo abismal, algo triste y preocupante. Entendiendo lo que está pasando hoy en el mundo, en esos asuntos cruciales que nosotros debemos ver a dónde estamos parados y hacia dónde ir, tenemos que entender bien los tiempos. Aproximadamente hay 7.500.000 personas que están infectadas con el virus, de las cuales han muerto aproximadamente entre 450.000 y 500.000 personas. Eso es algo verdaderamente preocupante. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender en qué mundo estamos viviendo y qué cosas debemos hacer. Pero adicionalmente a esto, a esta pandemia y todas las medidas que se han tomado, adicionalmente podemos ver que hay hay más muertes producidas por abortos, por ACV o accidentes cerebrovasculares, infartos, embarazos no deseados y una cantidad de divorcios. Eso es la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, nosotros debemos tomar una decisión, pero probablemente al tomar esa decisión muchos de nosotros podemos caer en negación, que es una enfermedad que generalmente las personas sin darse cuenta la sufren y prefieren estar en un proceso de negación antes de enfrentar y evaluar lo que es verdaderamente real. Hay un amigo mío que hace un tiempo atrás estuvimos conversando y me llamó la atención porque él es ciego. Hicimos muy buena amistad y yo le pregunté que cómo veía él, qué veía. Y él me dice, no veo nada. Le digo, pero ¿cómo es nada? ¿Qué es nada? Me dice, nada. Yo le digo, todo negro. Me dice, no, no es todo negro, es simplemente nada. No veo nada. Y yo le digo, ¿y por qué? Yo nací así, yo nací ciego, me dijo él. Y yo le dije, no hay posibilidad de una operación. Me dice, sí, me lo han propuesto, pero yo no he querido. No quiero ver. Pero ¿cómo no quieres ver si esto es lo más hermoso, lo más maravilloso, lo que Dios te está regalando, que tú veas el mundo? Él me dijo, tengo miedo a este mundo desconocido. Es un mundo desconocido para mí en el cual yo me perdería. Eso a mí me sorprendió, que este amigo dijera que él se perdería si llegara a tener la vista, porque él se imagina el mundo de una manera. Así que para él, el mundo verdaderamente era un mundo desconocido. Y este mundo desconocido que tú y yo vemos, también muchas veces no lo entendemos. No entendemos lo que está pasando ahorita. De repente ya no nos conocemos por la sonrisa del vecino, porque simplemente ya nos hemos olvidado cómo es la sonrisa, porque todo el mundo anda con tapabocas o mascarillas. Los horarios para ir a comprar son unos. Cantidad de controles y medidas que nosotros estamos tomando a nivel de higiene, a nivel de compras.
Quiere decir con esto que este mundo desconocido nos ha afectado en el día a día. Ese es el primer punto. Podemos caer en negación. Esa negación nos puede llevar simplemente a estar a escondidas de una realidad. El siguiente punto sería que te acostumbras a los cambios. Muchas personas ya se están acostumbrando y se han resignado a no salir, se han resignado a las carencias que tenemos, se han resignado a los nuevos horarios, se han acostumbrado a, al día a día, y lo peor del caso es que estamos volviendo a los afanes. Es triste ver que hace un mes y medio atrás estábamos todos bien angustiosos, bien preocupados y hasta cierto punto teníamos en nuestro corazón esa humildad, esa actitud reverente delante de Dios, buscando del Señor, pero ya nos estamos acostumbrando y tristemente ya estamos volviendo a los mismos afanes que antes. Ya estamos volviendo a aquel deseo de que apenas pare la cuarentena nos vamos a la playa y vamos a comprar aquí, vamos allá. Y han empezado ahorita los conflictos de falta de unidad comunes que existen entre los seres humanos. Qué triste es pensar que nosotros podemos acostumbrarnos a estos cambios, nos podemos resignarnos y tristemente eso tampoco nos va a llevar a avanzar en este mundo desconocido. Hay un tercer punto que también probablemente tú y yo podemos estar en ese rubro, en ese grupo de personas, y es que te vuelves obsesivo, te vuelves compulsivo en todas las cosas, te vuelves acumulador porque hay que ahorrar, te vuelves una persona extremadamente apegada a la higiene o al aseo, y eso es el tercer punto que nos lleva a entender de que estamos en un mundo desconocido y estamos viviendo en tres etapas. Sin embargo, hoy mi llamado, mi deseo para ti y mi deseo incluso para mí mismo es comprender que estamos en un mundo que tenemos que tomar una decisión crucial. Es un mundo desconocido que debemos tomar decisiones cruciales. Ahora, ¿por qué conseguimos nosotros este mundo desconocido? Simplemente lo hemos conseguido de esa manera que no conocemos qué es lo que está pasando en el mundo, porque los responsables de dar a conocer a Dios simplemente no lo hemos hecho. Al no proclamar a Dios, nos vamos a conseguir siempre con un mundo que no conocemos, con un mundo que no soñamos, con un mundo que no deseamos que sea así. Así que, como muchos no conocen a Dios, tú y yo estamos llamados a hacer conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no conocemos o por qué mucha gente no conoce a Dios? Primer punto, porque nosotros no lo proclamamos. En el libro de Hechos, capítulo 17, todo el capítulo es bien interesante y luego lo vamos a dilucidar, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y profundizar en las escrituras para poder aprender qué es lo que dice en Hechos 17. Entonces, el primer punto del por qué la gente no conoce a Dios y nos hemos conseguido con un mundo desconocido es porque simplemente nosotros no lo proclamamos, nosotros no mostramos, no enseñamos a ese Dios desconocido como lo llaman en el libro de los Hechos en el capítulo 17. Ya lo vamos a leer. También algunos conocen a Dios de una manera intelectual o filosófica. Incluso en ese mismo capítulo habla de poetas. Qué interesante que en aquel tiempo se hablaban de poetas en vez de ser profetas, porque el profeta es aquel que habla la palabra de Dios, aquel que declara y describe las maravillas que Dios hace. Pero simplemente en ese libro no habla de profetas, sino de poetas. Qué triste cuando nos conseguimos con una realidad tan básica. Hay otro punto y es que ignoramos las maquinaciones y estrategias del enemigo. El enemigo se disfraza como ángel de luz y el enemigo miente.
¿De qué manera miente el enemigo? Porque tenemos que saber en este mundo desconocido que tenemos un enemigo real. Aunque no lo veamos, es un enemigo real. Y hay un cuadro que vamos a estar mostrando a continuación. En ese cuadro podemos nosotros ver varias cosas. Son tres aspectos que vamos a ver. Es la contraparte o la parte opuesta de las virtudes de Dios, que es el Dios que nosotros debemos proclamar para mostrar las virtudes de aquel que nos amó. Pero simplemente el enemigo está haciendo su contraparte cuando tú y yo queremos mostrar las virtudes de Jesucristo. Sucede lo siguiente: en toda virtud hay una falsificación. En todo billete bueno siempre hay uno falso. Y en ese falso simplemente no tiene valor, pero se parece mucho. Y es esa la falsificación que vamos a estudiar en este momento según el cuadro que vamos a presentar a continuación. Entonces, decimos que la parte opuesta de Cristo es la siguiente. Cuando tú y yo queremos tener una virtud de parte de Dios, el enemigo tiene su falsificación. Pero esa falsificación, la realidad de esa falsificación, vamos a ver lo que es la mentira que ha estructurado el enemigo. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona pura, si tú quieres ser puro, la falsificación es puritano. Es decir, no eres un puro realmente, sino simplemente eres una figura de una persona puritana. Pero la realidad del enemigo es que tú buscas lujuria. Cuando digo tú, no estoy juzgando. Eso es parte de la naturaleza humana. Elías decía que tú y yo tenemos pasiones similares a las de él. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender que tenemos alguien que está falsificando y alguien que está mintiendo. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos hará libre. Y el enemigo quiere de alguna manera mostrarnos su falsificación y que nosotros caigamos en esa trampa, porque él primero nos engaña y después nos acusa. El segundo punto es que una virtud importante es que somos pacíficos y la falsificación te muestra o te juzga y te dice que eres permisivo, cuando en realidad eres una persona irritable, pero estás falseando ser una persona permisiva, simplemente porque esa es parte de la estrategia del enemigo. Lo otro es que la virtud de Dios es que es misericordioso. Estuve leyendo en los Salmos la cantidad de veces que dice que Dios es grande en misericordia, Él es clemente y Él es paciente. Pero la falsificación nos dice a nosotros que la misericordia o aquel misericordioso es indulgente, o sea, permisivo, que permite que sucedan cosas. Cuando en realidad lo que es despiadado, o sea, no tiene piedad. Una de las virtudes que Dios quiere que nosotros tengamos cuando tú y yo somos fructíferos, el falsificador o la falsificación dice que eres obsesionado, cuando en realidad el enemigo no quiere que demos frutos, sino él lo que quiere es dividir, matar, destruir y robar. A eso vino y eso es él. También cuando tú y yo somos firmes, entonces la falsificación te hace que tú seas inflexible, que es muy distinto a la firmeza, cuando verdaderamente lo que hace el enemigo en realidad es que tú seas una persona indecisa. La falsificación sobre ser generoso es ser despilfarrador, porque dice que el simple todo lo disipa. Y la realidad del enemigo es que él es un ladrón, mentiroso y asesino. Si nosotros estamos conscientes de esa realidad, nosotros podemos descubrir a este mundo que es desconocido y mostrar el mundo real, el mundo espiritual, el mundo verdadero, el mundo hermoso que Dios ha prometido, porque ese es su plan. Él creó todo lo que creó con una intención de su corazón, como es Él eterno. Él quiere que nosotros seamos eternos. De hecho, en la palabra nos ofrece la vida eterna. ¿Cómo la vamos a lograr? Vamos a leer desde
el capítulo, desde el versículo 1 de Hechos 17, vamos a ver algunos aspectos que el apóstol Pablo estaba viviendo en este momento, en ese entonces, ya venía de pueblo en pueblo y él quería de alguna manera enfocarse en ir a dar el evangelio, a predicar la palabra. Y pasó de pueblo en pueblo y lo que ese hombre vivió, en realidad es admirable saber que una persona, después de vivir todas las acechanzas, todos los ataques, no solamente de afuera, incluso los de adentro, y aún así, él continuó. En Hechos 17:1 dice que Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pero lo interesante es que esos judíos que estaban allí no sabían, no conocían realmente a Dios, no conocían a Cristo. En el versículo 3 dice que él estaba haciendo un trabajo y estaba declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Qué belleza cuando entendemos que quien declara y expone es el mismo Pablo, pero hablando de las escrituras. Muchas veces hoy hay personas que están declarando sanidad total en el mundo cuando en realidad eso no es bíblico. Ahí simplemente lo que tú y yo tenemos que hacer es declarar que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo resucitó, y tú y yo tenemos, gracias a la resurrección de Él, tenemos la entrada directa a la resurrección y vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Adicionalmente, el versículo 5, hay algo que me llama la atención y podemos ver que este mundo desconocido que estamos viviendo hoy es ese mundo desconocido producto precisamente de no haber declarado y no haber anunciado a Cristo. Tenemos algo que viene sucediendo desde hace más de 2000 años y es el mismo guión del enemigo que hoy nosotros lo podemos ver disfrazado de luz o lo vemos con unas filosofías humanistas para supuestamente darnos un beneficio, darnos un bienestar, pero es el mismo guión de matar, destruir, engañar. Y miren si esto le parece similar a lo que estamos viviendo hoy. Dice en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, o sea, no creían en lo que estaba declarando el apóstol Pablo, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntándose una turba, alborotaron a la ciudad. ¿Hay alborotos en las ciudades? Es el mismo guión. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. ¿Es algo similar? Es el mismo guión. El versículo 13 dice que cuando los judíos, porque ahí estaba Pablo, salió de ese lugar y continuó saliendo hacia Tesalónica. Dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y miren lo que sucede. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Es algo similar? Es el mismo guión. Los versículos del 19 al 21 dice que tomándole, le trajeron al Areópago. Ahí estamos hablando de que agarraron a Pablo. No dice claramente si lo agarraron a la fuerza o simplemente lo tomaron y lo convencieron. Pero lo que sí dice es que estando él en el Areópago, en Atenas, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza del cual habla? Había un grupo de personas curiosas, había un grupo de personas esnovistas que andaban buscando esas nuevas enseñanzas.
es las mismas cosas que están sucediendo hoy. La gente anda buscando hoy el futuro. La gente anda buscando vaticinar qué va a suceder pasado o mañana y cómo se llama el próximo virus y cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer. Eso es lo que está pasando hoy con este mismo guión desde el pasado. Así que dice que tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Andamos buscando tú y yo una nueva enseñanza solamente porque queremos oír decir algo nuevo. Dice en el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Esas cosas extrañas, profundas, misteriosas, son las que hoy está impulsando a tanta gente a buscar y buscar lo que Dios precisamente nos tiene reservados a nosotros. Porque Dios ha revelado algunos misterios, pero simplemente hay otros que no vamos a conocer. Pero la gente quiere conocer del futuro. La gente le gusta saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero hay una promesa y esa promesa es la que Dios quiere que nosotros nos apropiemos y creamos en esa promesa. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero eran simplemente personas curiosas, no tenían un corazón para escuchar de Dios, tenían solamente era un oído abierto con comezón, con ganas de escuchar cosas, y son esas personas esnovistas que son las que andan de filosofía en filosofía según la moda que esté de turno. En el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. En decir y en oír algo nuevo. Cuando es algo nuevo, una filosofía nueva, todo el mundo va detrás de esa filosofía. Tú y yo tenemos que romper ese modelo. Tenemos que romper ese patrón. En Hechos, seguimos con el capítulo 17, versículo 23, dice, ahí Pablo estaba en un punto, si se quiere, algo sorprendido de ver que posiblemente había muchas personas que supuestamente estaban interesadas en conocer la verdad o interesadas en conocer lo que él hablaba, pero eran personas simplemente religiosas que creían en muchísimas cosas. Y eso es precisamente lo que es el adulterio espiritual, que han adulterado la palabra y han unido un poquito de diferentes filosofías o diferentes religiones. Y es lo que vemos aquí en el versículo 23 dice, porque, dice Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Había una estatua o había algo, una imagen o una placa que decía al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, le estaba diciendo Pablo, muy respetuosamente, le dice, veo que ustedes son muy religiosos, tienen a alguien a quien ustedes están adorando y están diciendo que es ese Dios no conocido, al cual yo quiero hablarles, decía el apóstol Pablo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que si nosotros estamos en un mundo desconocido, es precisamente porque no hemos dado a conocer a ese Dios desconocido, porque si conociéramos, todas las personas conocieran a ese Dios invisible, a ese Dios que por el cual tú y yo vivimos, por el cual nos sustenta y el cual Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros nos dedicáramos a proclamar su nombre, a enseñar su doctrina, a enseñar la verdad, a practicar el amor, si fuera así, no estuviéramos viviendo en este mundo tan extraño, desconocido, triste, que va en decadencia, que vamos en pos de la destrucción y simplemente porque no conocemos a Dios y por supuesto al no conocer a Dios no damos a conocerlo a Él, no revelamos lo que es su verdad, no declaramos lo que es Él en esencia. Al no hacer eso simplemente
todo el mundo va en decadencia y lo que vamos a ir conociendo es un mundo cada vez más extraño y desconocido, no solamente para nosotros, sino para muchos, que sorprendentemente este mundo nos ha dejado, a ti y a mí, nos ha dejado abismados al ver lo que está sucediendo a nivel mundial. Este mundo desconocido y sorprendente es producto de no conocer al Dios sorprendente. Y ese Dios sorprendente es tan sorprendente de ese Dios que estamos hablando, que dice así, de un solo hombre, el versículo 26, de un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuánto y cuáles serían sus fronteras. El 27. En todo esto, el propósito de Dios, siempre un propósito, era que las naciones lo buscaran. Y quizás palpando descubrieran el camino donde le pudiera hallar, donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros. Qué hermoso. Lo voy a volver a leer porque ese Dios sorprendente tenía un propósito desde el principio. Dice que en todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran, tú y yo lo buscáramos. Y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero no es que estábamos buscando nosotros o procurar buscar un camino donde se le pueda hallar porque Él está extraviado, está lejos. No, dice aquí, pero Él no está lejos de ninguno de nosotros. La cercanía de Dios no depende de tu actitud. Dios está cerca. Lo único que tienes que tú saber y entender que Él te está buscando. Nosotros tenemos que buscar palpando, pero Él está cerca. Solamente Él está esperando tu corazón para Él entrar allí. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Qué triste. Pablo había descubierto que ahí en Atenas habían filósofos, los epicúreos y los estoicos, y también habían personas poetas y habían otros que querían escuchar cosas nuevas, personas esnovistas que simplemente no buscan la verdad de Dios o buscan hacer de Dios o de la palabra de Dios cosas poéticas, románticas, hermosas, que rimen, pero no son profundos. Son más poetas que profetas. Cuando Dios lo que quiere es que tú y yo hablemos de su verdad. También han dicho, esos poetas, dice que también han hablado del linaje. O sea, no es que hablan mentira, solamente que decoran mucho esa verdad y simplemente no la crean, sino la hacen, no la creen, perdón, sino la hacen amigable al oído humano, pero en realidad no es espiritual y no es profundo. Hay más poetas hoy en el mundo, hay más personas buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar, hay más personas buscando conocer el futuro que personas entregadas a conocer lo que es la salvación y la eternidad verdadera. En el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Muchas personas están imaginándose cómo es Dios, cómo es ese Dios verdadero, pero nosotros no tenemos por qué hacernos una imagen, ni una escultura, ni una forma de Dios. Simplemente hay que obedecer sus mandamientos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, de este desconocimiento de Él, de este desconocimiento de este mundo que es gobernado por Él, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Es un mandamiento, ya es un mandamiento, que se arrepientan. Normalmente no usamos esta palabra, pero este es el momento de arrepentirnos. Este es el momento de clamar y llorar. Estamos olvidándonos
de lo que pasó hasta hace poco. Hay millones de personas muriendo. Hay 7.500.000 personas por lo menos registradas que están contagiadas hoy con el coronavirus, sin pensar otros contagios, sin pensar otras enfermedades y sin pensar que probablemente existan algunas personas asintomáticas que estén contagiando a otros. Estamos hablando que es una millonada. Estamos hablando de que si esos 7.500.000 puede duplicarse o triplicarse, puede llegar a un número exorbitante. Por cuanto ha establecido un día, o sea, dice arrepiéntete, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, el cual es Jesucristo. Oramos, le damos la gracia a nuestro Padre Celestial que nos ha mostrado su palabra para que nos impulse a proclamarlo, a hablar de su verdad y a hacer que el mundo se arrepienta. Señor, gracias Dios porque tú eres un Dios bueno, eres maravilloso, espléndido, eres grande. Te quiero suplicar que nos bendiga, que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
conectarse con nosotros una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal IGC Venezuela Online y seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten, déjennos por allí sus peticiones de oración que los vamos a estar leyendo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.